Hola a todos, bienvenidos al curso Diseño de Instalaciones Eléctricas. Hoy veremos las partes de un plano eléctrico. Bueno, antes de iniciar un plano o el proyecto de una obra eléctrica, debemos tener en cuenta las características principales del diseño, como el tipo de obra. Por ejemplo, si tenemos una vivienda o un local comercial, un colegio, oficinas. De aquí vamos a ver el tipo de carga que tenemos, ¿no? Y vamos a ver también qué materiales vamos a emplear en nuestro proyecto. Una vez ya haber detallado los requisitos, es decir, el planeamiento que vemos aquí, ya podemos realizar el diseño de nuestro plano eléctrico. Como les decía, una vez inspeccionado el tipo de proyecto que vamos a realizar, podemos ya tener las pautas para hacer un buen diseño en nuestro plano eléctrico. Como les decía, acá vamos a ver nuestras necesidades, ¿no? Si tenemos un colegio, un campo de diversiones, una casa, un multifamiliar. Dependiendo de esto vamos a dimensionar. Por ejemplo, no es lo mismo dimensionar una casa a un multifamiliar, ¿no? A un edificio con 5 o 6 departamentos. A ver, un momento. Por un decir, como les decía, de las casas, cuando hacemos un dimensionamiento de una casa, solo va a tener un contador o medidor, como le llamamos. En cambio, un multifamiliar vamos a tener un banco de medidores, ¿no? Entonces, nosotros al realizar la distribución ya sabemos a lo que nos vamos a dirigir, ¿no? Ya vamos a poner más ductos, más puntos de iluminación, porque tenemos en un multifamiliar áreas comunes, como le llaman, que esto cubre todo el departamento. Bueno, durante el diseño nosotros podemos modificar, ¿no? Antes de la ejecución nosotros podemos realizar modificaciones. Nosotros, mientras vamos desarrollando el proyecto, podemos ver algún tipo de incompatibilidad. A veces en el plano de arquitectura uno se da cuenta que en el plano de arquitectura está mal, entonces puede hablar con el cliente o el dueño del proyecto para indicarle qué fallos tenemos y se puedan corregir, ¿no? Así, cuando estemos ejecutando el proyecto, no tengamos dificultades, ya que esto también nos lleva a costos, ¿no? Porque esto, en fin de cuentas, tener un mal proyecto nos va a costar más, nos va a demorar y vamos a tener una inconformidad del cliente, ¿no? Entonces es mejor tener fallos durante el proyecto que fallos durante la ejecución. Entonces ver esos fallos y subsanarlos, ¿no? Ahora vamos a describir las partes del plano. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos un proyecto de un plano o un diseño de la parte eléctrica? Nos dan un plano de arquitectura, ¿no? Tenemos el plano de arquitectura. Aquí nosotros tenemos las medidas, los detalles de los muebles, de las cocinas. Por ejemplo, aquí tenemos un plano. En este plano tenemos la parte de arquitectura, como les había dicho. Están las dimensiones, las medidas, las cotas, detalles de las ventanas. A ver, aquí nos acercamos. Tenemos full cotas, detalles como estos, por ejemplo, detalles de los muebles. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, un lactario que es como una cocina. Y acá tenemos las partes del piso, los detalles de los muebles, como les había indicado, y más cotas, ¿no? Que esto, en fin, para hacer un plano eléctrico, pues no nos sirve, ¿no? Entonces, a lo que vamos a llegar es a esto, ¿no?
Ya aquí tenemos un plano limpio, listo para hacer nuestras instalaciones en el plano. Bueno, lo que teníamos, por ejemplo, ve, de lo que teníamos esto, vamos a llegar a esto. Ya una vez obtenido esto, vemos aquí el detalle de ese rato de los baños. Lo único que vamos a dejar aquí son los nombres de los ambientes. Por ejemplo, es una ducha vestidor. Acá está la cocina. Bueno, esta parte es un gimnasio que no aparece aquí. Aquí tenemos la parte del lactario, como un tipo de cocina que les dije. Bueno, esta parte de los cuadros es del piso, entonces esto también lo podríamos eliminar, no habría ningún problema. Bueno, acá yo lo he dejado, pero tendría que haberlo eliminado, ¿no? Y seguimos con las partes en sí del plano eléctrico. Ya una vez obtenido nuestro plano que tenemos aquí en este modelo, ya sin las cuotas, sin los detalles de los muebles, todo lo ponemos en una sola capa. Bueno, acá me olvidé ponerlo colocarlo en una capa. Bueno, lo ponemos en la capa 0 y continuamos con nuestras partes del plano eléctrico. En nuestro plano eléctrico vamos a tener la instalación eléctrica propiamente dicha, la simbología eléctrica que vamos a utilizar, diagramas unifilares del plano, los cuadros de carga, especificaciones de los elementos que vamos a utilizar y un pie de plano. Bueno, aquí tenemos un modelo, por ejemplo, y aquí tenemos la parte de la instalación eléctrica en el plano. Bueno, aquí por ejemplo han eliminado los ejes, ¿no? Bueno, se han eliminado los ejes en esta parte, cosa que no es recomendable, ¿no? Esto lo puse por ejemplo para que acotar cosas, ¿no? Porque a veces hay edificios que uno lo parte por el eje, son muy similares, pero a veces hay una columna por aquí y ya varía. Entonces es importante tener los ejes, que más luego les voy a enseñar. Tenemos la leyenda de las instalaciones eléctricas. Aquí vamos los equipos que vamos a usar, la descripción de qué significa cada símbolo. Vamos a ver el tipo de caja, a la altura que se va a instalar, o el detalle en sí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos conductores, y acá vamos a detallar qué tipo de cable es, qué tipo de ducto, qué dimensiones son. Vemos un esquema de cuadro de montantes. Vamos a tener varios esquemas de cuadros de montantes. Otro, tenemos el detalle de un sistema de puesta a tierra. Aquí tenemos la medida, el tipo de conexión, el tipo de instalación. Vemos aquí un detalle de un tablero eléctrico. Vamos a esto también detallar. Bueno, cada uno de estos elementos que están aquí en el plano vamos a ir detallándolo durante el curso, ¿no? Aquí tenemos una leyenda de los cables. Vemos los diagramas unifilares para nuestro tablero general que viene desde el contador o medidor. Tenemos un diagrama unifilar de un tablero de distribución. Y por último el cajetín, ¿no? O el pie de plano. Aquí nosotros acá vamos a detallar una leyenda, por ejemplo, como les decía, símbolo, descripción, el tipo de caja en donde se va a empotrar o adosar, y a la altura que se va a encontrar el equipo, ¿no? Como vemos, esquemas de montante, leyenda, un diagrama unifilar típico para los departamentos y un cajetín, ¿no? Aquí vamos a ver el número de plano, el nombre del proyecto, el propietario, la ubicación, el plano, por ejemplo, acá puede ser primera y segunda planta, el responsable, escala y la fecha, ¿no? Bueno, esto es lo que obtenemos al final. O también podemos tener este tipo de pie de página, ¿no? Este es un pie de página global.
tenemos aquí podemos poner más detalles si nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el responsable del proyecto. Acá va a haber alguien que revisa. Por ejemplo, esto es un proyecto que se hacía para esta constructora. Uno de los responsables del proyecto se encargaba de revisar periódicamente, ¿no? La ubicación, el nombre del proyecto, la escala, la fecha. Podemos ver el número del plano. Bueno, ahora mira, ¿qué pasa si, digamos, tenemos un plano muy grande? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, aquí se ha partido, ¿no? Tenemos el primer piso, el segundo piso, y se ha partido, ¿no? Como ya no cabe en una página. Pero no es recomendable, ¿no? Porque a veces las líneas salen muy delgadas y bueno, son ilegibles para los técnicos cuando se hace la ejecución del proyecto. Entonces lo que se hace es dividir, ¿no? Acá una parte en un plano y la otra parte en el otro plano. Bueno, aquí tenemos los diagramas de montantes. Acá podemos poner mucho más detalles. O en otro caso, ¿no? A veces, por ejemplo, bueno, ya iremos viendo más después. Por ejemplo, aquí tenemos toda la circuitería en un solo lugar. Tenemos redes de iluminación, redes de toma corrientes, circuito de TV cable, tenemos circuito de telefonía internet y todo junto, ¿no? En este caso puede ser legible si tenemos un plano grande, pero por ejemplo, si tenemos el diseño de un plano eléctrico para un centro educativo, que son por ejemplo la parte de salas de cómputo o las partes de un centro comercial que tiene full redes de datos, redes de iluminación, redes de fuerza para toma corrientes. Entonces estos planos se dividen, ¿no? Un plano, por ejemplo, de este plano podrían salir cuatro planos. Un plano que solo sea para la parte de iluminación, otro plano que sea solamente para la parte de toma corrientes, otro plano que sea solamente para telefonía e internet, que son datos y voz como los conocemos, y un circuito para redes especiales, ¿no? Por ejemplo, en este edificio no tenemos un ascensor, pero hay edificios donde tenemos ascensores multifamiliares, que tenemos bombas de agua para los tanques elevados, circuitos para las cocinas o circuitos para pequeñas industrias, ¿no? O industrias también. Entonces ya tenemos no un plano, sino 4 planos diferenciados cada uno, y bueno, que en parte son complementarios, ¿no? Si uno pone una lámina sobre otra, obtenemos esto. Entonces esto lo vamos a ir viendo durante todo nuestro curso. Cómo vamos a diseñar estas medidas también tienen sus reglamentos. Ya conocemos las partes de un plano eléctrico básicas que vamos a requerir para nuestro diseño. Recordando, tenemos la parte de instalación, la parte de leyenda, la parte de esquemas de montantes, esquemas de diagramas unifilares, el cuadro de cables, diagramas de los elementos que se van a utilizar detallados, cuadro, ¿no? El cajetín que le llaman normalmente. Entonces tenemos esta parte. Ahora el siguiente tema va a ser normas técnicas aplicables para el sector de electricidad. Para esta parte vamos a necesitar bastante teoría. Voy a tratar de resumir todo lo posible para estar al tanto de los mínimos requerimientos para realizar una instalación o el diseño del plano, ¿no? Bueno, espero
les haya gustado esta parte. Sin antes decir, vamos a requerir un plano. Ya podemos nosotros ir diseñando nuestro plano eléctrico, por lo cual les pediría que por favor se encuentren un plano, ¿no? Un plano de arquitectura, el cual ustedes pueden realizar el diseño, o en otro caso quizás tengan ustedes un trabajo pendiente y también puedan realizar el diseño ustedes mismos, ¿no? En otro caso, si no logran conseguir por este medio, se les va a estar proporcionando un plano para que puedan realizar el diseño, ¿no? Porque de este plano que vamos a empezar ahora va a ser el proyecto final. Vamos a realizar toda la parte de diseño del plano eléctrico, todos los esquemas, los cuadros, simbología, y también vamos a estar desarrollando la memoria descriptiva. Entonces yo sé que durante la realización del proyecto ustedes van a tener muchas dudas, inquietudes, las cuales vamos a ir solucionando, ¿no? Bueno, entonces los espero para el siguiente tema, que es normas técnicas aplicables al sector electricidad. Hasta luego.